Trabajar como policía en el turno de noche es una pesadilla por muchas razones, pero la principal es lo inquietante que resulta la oscuridad. Sé que puede sonar infantil, considerando que soy un tipo robusto, pero es la verdad. Hay algo en estar atrapado en tu coche patrulla, sin un alma a la vista, que tiene una sensación casi sobrenatural. Tal vez sería diferente si viviera en una zona menos boscosa que Wyoming, pero tal y como están las cosas, apenas se ven las luces debido a lo denso del follaje. La mayoría de las noches no hay nada que hacer, así que estoy solo y en silencio. Suelo aprovechar para ponerme al día con una serie o leer un libro. En el improbable caso de que me llamen, siempre es por algo menor, como una revisión de bienestar o un personaje sospechoso fuera de un bar. Aún así, siempre estoy feliz de atender estas llamadas, ya que me llevan de vuelta a zonas pobladas en lugar de quedarme en un camino de grava vigilando a los conductores que exceden la velocidad. No es un trabajo emocionante, pero paga las cuentas. Hace 2 noches, durante una noche relativamente cálida, me encontraba trabajando mi primer turno nocturno después de regresar de vacaciones. Jimmy, el oficial que me reemplazó mientras estaba fuera, me confesó que finalmente entendía lo que decía sobre lo espeluznante del turno. Me reí, asegurándole que me haría cargo por un tiempo, y le aconsejé traer algo para mantenerse ocupado la próxima vez. Si alguien entendía la transición del turno diurno al nocturno, era yo, así que intenté tranquilizarlo. Después de todo, si él empezaba a tomar más turnos nocturnos, yo no tendría que pasar tantas horas en la oscuridad. Me entregó las llaves y se me ocurrió una idea. Era mi único turno de noche programado para esa semana. ¿Por qué no hacerlo más llevadero? Decidí invitarlo a quedarse. Podía optar por sentarse toda la noche en un escritorio en la comisaría, iluminado apenas por una tenue luz, o acompañarme y charlar un rato en el coche patrulla. Sinceramente, no creo que las paredes blancas cegadoras de la comisaría sean mucho más reconfortantes que la oscuridad del exterior. Y Jimmy parecía estar de acuerdo, porque aceptó la oferta rápidamente. Aparcamos en uno de los puntos de vigilancia que nos habían asignado y nos acomodamos, viendo una película de terror de mala calidad y abriendo unas cervezas. Claro, no deberíamos estar haciendo eso, pero ¿quién nos iba a arrestar? Además, éramos tipos grandes, y un par de cervezas no nos iban a afectar mucho. No esperábamos tener que movernos, hasta que mi teléfono de trabajo sonó. Suspiré, me froté los ojos y contesté. Eran las 3 de la mañana, así que al menos habíamos pasado la mitad del turno antes de que ocurriera algo. Al otro lado de la línea, escuché unas risitas. Dije, «Hola», varias veces, y estaba a punto de colgar cuando una voz respondió. Era Brian, el único oficial de guardia esa noche, encargado de atender el teléfono de la estación. Normalmente, Brian era tan monótono como un robot deprimido, así que escucharlo reír ya era extraño. Hola Tom, ¿cómo estás? No me puedo quejar. Aquí, pasándola bien con Jimmy. ¿Qué pasa? No vas a creer esto. Recibí una llamada de emergencia desde la antigua fábrica de AMEC en McHaven Road. ¿Cómo? Ese lugar no tiene electricidad ni teléfono. Por eso me estoy riendo. La persona que llamó dijo que entraron al lugar para robar equipo y ahora están atrapados dentro. El coche patrulla quedó en silencio por un segundo. Jimmy y yo nos miramos y casi al mismo tiempo estallamos en carcajadas. Me estás tomando el pelo. Hablo en serio. Cuando recibí la llamada, casi me meo de la risa tratando de no reírme del pobre idiota. Estoy a punto de mearme ahora mismo. Diablos, creo que Jimmy ya lo hizo. Jimmy me dio un golpe en el hombro en tono de broma mientras Brian seguía hablando. De todos modos, hazme un favor y ve a sacar al tipo de ahí. Tú decides si quieres arrestarlo por allanamiento o no, pero parece que ya ha tenido una noche bastante mala. Nos encargamos. Es mejor que poner otra multa por exceso de velocidad, aunque no sé si podré mantener la cara seria. Yo no podría. Llámame si necesitas refuerzos, ¿vale? Tendré que contactar con la comisaría de Pinnedale si es necesario.
Están ocupados con su desfile esta semana, así que seguro tienen algunos hombres disponibles. Entendido, Brian. Te mantendremos informado. Colgué el teléfono y encendí las luces del coche patrulla, atravesando la oscuridad. Salimos rápidamente a la carretera, cuidando de no atropellar a ningún ciervo. Aunque el viaje solo duraba 10 minutos, siempre hay que estar alerta. Llegamos a la entrada del edificio cubierta de zarzas y salí del coche para quitar la cadena oxidada que bloqueaba el camino. El lugar llevaba 10 años abandonado, desde que AMEC trasladó sus operaciones de perforación al norte, llevándose consigo a la mitad de la población del pueblo. Ahora, el sitio era solo un refugio para los adolescentes del área, evidente por la cantidad de grafitis pintados en sus paredes. Salimos del coche patrulla, encendimos las linternas y comenzamos a buscar una entrada. Jimmy estaba visiblemente nervioso, probablemente porque no conocía ese lugar. Era relativamente nuevo en la zona y estaba casi seguro de que era su primera vez fuera del coche en el turno de noche. Sin preguntar, tomamos caminos diferentes. Él fue por el lado izquierdo del edificio, mientras yo tomaba el derecho, ambos buscando una puerta oxidada o una ventana rota. Estaba quitándome zarzas de los pantalones cuando escuché a Jimmy gritar. Inmediatamente, corrí hacia el otro lado del edificio con la mano en la pistolera, preparándome para lo peor. ¿Era una trampa? Quizás el tipo que habíamos venido a buscar era un psicópata que quería hacernos daño, o algo peor. Corrí hacia la esquina, iluminando el camino frente a mí, esperando lo peor. Mi linterna iluminó a Jimmy, que se reía a carcajadas. Me quedé confundido y le pregunté inmediatamente si estaba bien. Me miró con la sonrisa más amplia que jamás le había visto. Te entiendo perfectamente. Sentí alivio de que no hubiera pasado nada, pero también me molestó que me hiciera eso. Eran casi las 4:00 de la mañana, por el amor de Dios, y estábamos siguiendo a un idiota en medio de un almacén abandonado. Por un segundo, pensé que lo estaban atacando y que estaría tirado en un charco de sangre cuando llegara hasta él. Creo que vio que estaba enojado, porque su rostro se ensombreció de inmediato y comenzó a disculparse, diciendo que solo trataba de aligerar el ambiente. Respiré profundamente y le sonreí. Le aseguré que me la pagaría en algún momento y que ahora se concentrara en encontrar una forma de entrar. Encontramos una ventana rota por la que supusimos que el intruso había entrado y apuntamos nuestras linternas al suelo, evitando clavos o cualquier otro peligro. Mientras trepábamos al interior, llamé por radio a Brian y le pedí que contactara a otros agentes, por si acaso las cosas se complicaban. Después de la broma de Jimmy, estaba nervioso y preferí ser precavido. Como era de esperar, la electricidad del lugar seguía sin funcionar. Aún me pregunto por qué me molesté en comprobarlo. Así que nuestras linternas eran nuestra única fuente de luz. Gritamos varias veces en la oscuridad, intentando obtener una respuesta, pero fue en vano. Atravesamos la sala principal, pasando junto a viejos taladros y procesadores de minerales, con nuestros pasos resonando en el suelo de hormigón. Tras revisar casi toda la sala principal, nos dirigimos a un pasillo en la parte trasera de la fábrica. Conocía bien ese lugar. Unos años atrás había venido de día a sacar a unos fiesteros borrachos. Sin embargo, de noche era una experiencia completamente diferente. Y el hecho de que el pasillo se bifurcara en 3 más no ayudaba. Aquí cometimos nuestro primer error, y fue uno bastante tonto. Decidimos separarnos. Sé que suena como el comienzo de una película de terror y cómo mueren los personajes, pero estábamos cansados y el efecto de las bebidas energéticas se estaba desvaneciendo. Acordamos mantener las radios encendidas en todo momento y avisarnos si encontrábamos al intruso. Supuse que el tipo había encontrado la salida y corrido hacia el bosque para evitar el arresto, pero aún así, debíamos revisar el lugar. No planeaba arrestarlo. Pensé que ya había tenido una noche bastante mala y el viejo equipo que intentaba robar ya no le servía a nadie. Le habría dejado ir con una advertencia, pero ahora empezaba a cambiar de opinión.
No quería buscar en toda la parte trasera del lugar, especialmente con 3 pisos llenos de habitaciones. No ayudaba que el edificio estuviera dividido en 2 lados no conectados. Así que si uno de nosotros encontraba algo, el otro tendría que caminar hasta allí. Empezaba a entender por qué este lugar había sido abandonado. Cada vez que pasaba por una habitación, iluminaba con mi linterna y gritaba. Jimmy hacía lo mismo, según lo indicaba su voz por la radio. Cuando llegué a la primera habitación del segundo piso, él ya estaba en el tercero, así que le pedí que redujera un poco la velocidad para asegurarnos de que todas las habitaciones estuvieran completamente despejadas. Mi advertencia fue recibida con silencio absoluto, así que repetí el mensaje. Aún así, nada. Oye, Tom, veo algo. ¿Qué es? Al final del pasillo hay una mano que sobresale de una puerta. Me detuve en seco. ¿Qué quieres decir? Hay una mano moviendo su dedo hacia mí. Voy para allá enseguida. No te acerques, no hagas nada. De hecho, retrocede lentamente. Empecé a caminar hacia las escaleras, aunque admito que más lento de lo que debía. En ese momento, el miedo me dominaba. Pero mi lado racional seguía diciéndome que alguien simplemente se había quedado atascado y le estaba haciendo señas a Jimmy para que se acercara a ayudar. Sin embargo, cuando llegué al primer piso, mi instinto comenzó a gritarme que me moviera rápido, y decidí escuchar esa voz. Mientras me acercaba a la entrada del otro edificio, de repente mi radio explotó con la voz de Jimmy. Tomás. ¿Qué? ¿Qué pasa? Hay una cara. Hay alguien que me mira. No respondí. Simplemente eché a correr hacia la puerta de acceso al final del pasillo. Agarré la manija y empujé, pero no se movió. La empujé con el hombro y grité el nombre de Jimmy. Detrás de la puerta, escuché gritos débiles. Finalmente, la puerta cedió y comencé a correr por la escalera oscura. Saqué mi pistola de la funda. Lo que fuera que estaba sucediendo allí arriba no era nada bueno. Llegué a la entrada del tercer piso, y una vez más, la puerta estaba cerrada con llave. Golpeé la puerta con el hombro, gritando su nombre. Esta vez, sin embargo, no hubo respuesta, ningún grito, solo silencio. Saqué mi pistola y descargué casi todo el cargador en la cerradura. La puerta seguía sin moverse. Algo tenía que estar bloqueándola desde el otro lado. Golpeé la puerta con tanta fuerza que empezaron a salir volando cosas de mi cinturón. Primero mi cuchillo, luego mi taser, luego mi linterna. Me detuve un segundo para recogerla, pero siguió rodando hasta que golpeó el borde de la escalera y cayó. Ya no podía ver nada, pero no tuve tiempo de ir a buscarla. La puerta estaba empezando a abrirse y tenía que pasar. Le di una patada tan fuerte que pensé que me había roto el tobillo, pero no me importó. Finalmente se hundió lo suficiente para que pudiera deslizarme hacia el pasillo. Grité el nombre de Jimmy una vez más, y cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi una luz al final del pasillo. No era una linterna, sino una habitación tenuemente iluminada. De pie en la puerta había una silueta. Tenía que ser él. Lo llamé de nuevo, pero no me acerqué. El silencio se rompió cuando empezó a oírse una risita. Era tan débil que no podía saber si era él, pero sonaba como si lo fuera. La risita se convirtió en risa y empezó a moverse, pero no se apartó de la puerta. Simplemente se movía en el mismo sitio, sacudiéndose de un lado a otro. Parecía que estuviera bailando. Bajé mi arma y lo llamé de nuevo. Pensé que lo entendía todo. Estaba jugando conmigo. Todo esto era una trampa para gastarme una broma. Estaba muy cabreado y empecé a gritar por el pasillo. ¿Estás bromeando? Pensé que alguien te estaba atacando, amigo. Te dije hace un rato que dejaras de hacer tonterías, y ahora casi me provocas un ataque al corazón haciendo esta mierda. ¿Qué diablos te pasa? Volví a guardarme el arma en el cinturón, y me volví hacia la puerta. Había tenido más que suficiente por una noche. Saldré a esperar a que lleguen los refuerzos, y los acompañaré a nuestra estación. Cuando estés listo para dejar de hacer tonterías, coge el coche y no me hables durante una semana. Esto es una auténtica cagada.
Salí furioso por la puerta rota y recogí todas mis cosas. Volví a salir por la ventana y me quedé en la oscuridad frente a la fábrica, esperando a que llegaran los refuerzos. Por suerte, ya estaban en camino y llegaron unos 5 minutos después de que yo saliera. Me subí al asiento trasero de su patrulla y me abroché el cinturón de seguridad. Cuando estés listo, puedes llevarme de regreso a la estación. Está a 20 minutos por la carretera principal. El oficial al volante se giró para mirarme. Luego volvió la vista al frente y señaló hacia la fábrica. ¿No quieres esperar a tu compañero? Parece que está en la ventana de arriba. Bajé la ventanilla y miré hacia afuera. Efectivamente, una luz tenue provenía de una de las ventanas. Lo que parecía ser el haz de una linterna iluminaba la silueta de alguien. Él llevará nuestro auto a la estación. Estoy enojado con él ahora mismo, así que él puede encargarse de eso. Con un gesto de asentimiento, el agente puso la marcha atrás y salimos a la carretera principal. Una vez que llegamos a la comisaría, les agradecí por llevarme y subí de inmediato a mi camioneta para conducir de regreso a casa. Estaba exhausto y realmente no me importaba esperar a que Jimmy trajera el auto. Jimmy no se presentó a trabajar ayer y tampoco devolvió el coche. Pensamos que simplemente se había tomado un día libre por enfermedad y se había olvidado de llamar, o tal vez tenía miedo de enfrentarse a mí después de que su pequeña broma saliera mal. Todos a los que se lo conté parecían estar de mi lado, y tal vez él sabía que se lo contaría a la gente, así que pensé que tenía miedo de que se tomaran medidas correctivas. Al menos, esa era mi teoría ayer. Tampoco apareció hoy, y todos empezaron a preocuparse un poco, incluso yo. Enviamos a un par de oficiales a la fábrica para ver si se había ido en el coche patrulla o había tomado un Uber para volver a casa y lo había dejado allí. Efectivamente, estaba aparcado en el mismo sitio. Cuando vieron esto, me llamaron para que fuera a ayudar a buscar en la zona, por si acaso. Era mi día libre, así que estaba irritado, pero esperaba que estuviera bien, así que cedí. Registramos toda la fábrica y no encontramos nada hasta que llegamos al pasillo del tercer piso, donde habíamos estado unos días antes. Subí las escaleras el último y encontré a un oficial vomitando en la esquina de la escalera y al otro, cubriéndose los ojos con disgusto. Los aparté y caminé hacia el pasillo. El suelo estaba manchado con un reguero de sangre que conducía al final del pasillo. Allí, colgando de la puerta, estaba Jimmy. Había sido completamente destrozado. Tenía el estómago destrozado y le faltaban los ojos y la lengua. Pero lo más notable, sin embargo, eran sus brazos y piernas. Les habían arrancado casi por completo las venas y las habían trenzado tan firmemente que formaban cuerdas improvisadas. Al ver esto, no me uní de inmediato al otro oficial y vomité. Simplemente me quedé allí, completamente aturdido. Sin embargo, eso cambió cuando entré en la habitación detrás de su cuerpo. Sobre él, unido a la puerta, había un sistema de poleas improvisado, un sistema por el que habían pasado sus venas, casi como si fuera una marioneta.